otros tipos de delitos. Y ahí estuve aproximadamente como 2 años. Trabajábamos mucho con antropología social, ¿no? Porque se hace este tipo de análisis más social, y nosotros apoyábamos creando diversos productos que pueden ser muy similares a los de inteligencia. Después de estar ahí, yo ya tenía como esta idea de hacer un posgrado desde antes. De hecho, desde que dejé la auditoría, una de las opciones o era seguir trabajando o hacer el posgrado, ¿no? Se dio en esa oportunidad, pero después de estar en la fiscalía, pues ya tenía un poco más de recursos para poderlo hacer, y decidí hacer un posgrado en el extranjero, específicamente en Sevilla, España, donde hice la maestría en criminología y ciencia forense, y específicamente en un itinerario que se llama Aspectos legales de la criminología. Y bueno, ahí estuve 1 año, ahí pude desarrollar mi trabajo de fin de máster, del cual obtuve un artículo de investigación que publiqué conjunto con mi tutor, que está enfocado a los adolescentes captados por la delincuencia organizada, que está un poco inspirado con lo que estuve viendo en la fiscalía, y ya se pudo publicar en un journal de revisión de pares. Y bueno, una vez que regresé a México, actualmente estoy trabajando en un área privada, específicamente un sector bancario, y estoy más enfocada a cuestiones como de cumplimiento legal, específicamente de lavado de dinero. Entonces, todas estas instituciones siempre tienen que cumplir ciertos aspectos, y lo que yo hago es justamente como revisar la calidad de todos estos elementos que se recaban y que no hayan indicios de que pueda haber o no lavado de dinero, y es donde estoy actualmente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Josué. ¿Qué hice saliendo de la licenciatura? Una fiesta muy grande, por supuesto. Dejé de leer artículos, me puse a descansar, y en 2019 salimos y queríamos entrar a una institución rarísima para hacer nuestro servicio social, que fue Comisión Nacional de Búsqueda. Sofía Avelino, que expuso antier, creo, y yo fuimos los primeros que entramos ahí como servicio social, y pues nos enfrentamos al reto de ¿qué hace un científico forense, no? ¿Quién sabe? Sacar copias, redactar oficios, y poco a poco nos abrimos un poco de camino, ¿no? Demostramos para qué sirve la multidisciplinaridad, spoiler, para algunas cosas. Y pues estuve ahí un rato, luego me uní al área de análisis de contexto, a la reciente área de análisis de contexto, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya saben, una bequita, nunca viene mal. Terminé y me uní al equipo mexicano de antropología forense, el EMAF, con ROX, y me fui a todo el país a colaborar con colectivos de búsqueda, con casos de desaparición forzada de los 70s, hice un análisis de contexto en un caso importante, me enfrenté a la realidad de la crisis mexicana, al dolor humano de las familias, de las personas, me abrumé, terminé y luego entré a FGR y me abrumé aún más, pero aprendí muchísimo, la verdad. Salí y entré al mecanismo extraordinario de identificación forense. Hay algunos colegas aquí que también colaboraron ahí. Y luego terminó también. Hay mucha incertidumbre laboral en nuestro campo, pero muchas oportunidades. Y bueno, después de todo esto, trabajé mucho con desaparición. Me di cuenta que no solamente es buscar fosas, sino también una correcta recuperación, la gestión, la identificación humana, las relaciones con instituciones para saber si se va a hacer algo o no y demás. Y me di cuenta que estaba muy limitado en mi marco teórico para entender lo que estaba viendo, que me estoy adelantando un poco a la pregunta del posgrado, pero pues decidí entrar a un posgrado y al mismo tiempo tuve la fortuna de ingresar
al Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, donde tenemos un programa de identificación humana muy bueno, que me gusta mucho promocionar porque ha generado resultados a nivel nacional en gran cantidad. Y pues he conocido a personas maravillosas y pues aquí estoy. Un gusto estar con ustedes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carlos, me encantan los retos. Después de la carrera tuve la oportunidad de hacer el servicio social en el laboratorio de química forense del INCIFO. Y da la casualidad que a donde quiera que he ido, siempre termino siendo el que representa algo, al científico forense, casi siempre. Entonces todo empezó ahí, ¿no? No había otro científico forense que había sido aceptado ahí y siempre tomaba la iniciativa de vamos a platicar con los tutores de química. O sea, que no estoy aquí porque me hicieron un favor, que un poco sí, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de química, vamos a sentarnos a hablar de química, vamos a hacernos preguntas y vamos a demostrar que aprendemos química. Aquí con mi profesora de química sabemos química. Ahí fue donde empezó mis ganas de demostrar y decir, es que el científico forense claro que sabe química, claro que sabe biología molecular, solo necesitamos la motivación adecuada para aprenderlo de verdad, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura con la doctora Ivette, me surgieron las ganas de identificar personas. Entonces, una cosa llevó a otra y dije, creo que la biología molecular puede identificar personas. Entonces, cuando acabo el servicio social, ocurre la pandemia, termino mi tesis en pandemia, que solo después de hacerme un poco tonto un año, me encerré 2 meses y dije, ya está la tesis, ¿no? Y eso es una recomendación para todos, siéntense a hacer lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que hacer. Una vez en el posgrado me daba miedo entrar porque el posgrado al que yo entré es de bioquímica, entonces decimos todos, ay, qué miedo a la bioquímica, qué miedo a la tabla periódica, ¿qué vamos a hacer? Y el examen estuvo difícil, son 7 áreas opcionales que tienes que hacer el examen y eliges 5. Cada área está bastante difícil y te preguntan cosas tan básicas como qué es un átomo, hasta en la reacción 2 de la síntesis de la glucólisis, y tú dices, oh, wow, espérate. Pero todo se puede lograr. Entonces lo pasé al segundo intento, lo cual en vez de darme vergüenza me da orgullo, porque hay que ser perseverantes en lo que uno quiere. Durante el posgrado yo me encargué de poner la ciencia forense en alto, porque todos los compañeros eran, ¿tú de dónde vienes? De biología, tú de química, tú de bioquímica, y tú, ciencia forense, y todos así volteaban, así como todos juntos, ¿no? ¿De dónde? Ciencia forense, ¿dónde estudiaste? Aquí enfrente, aquí en la UNAM. Y más de un profesor decía el comentario, no en mala onda, sino como bueno de, si hay algo que no entiendes, me dices. Y como sabrán, me encantan los retos, entonces era como, sí, vamos a ver, ¿no? Y entonces procuraba participar y hacer como aportaciones un poco forenses cada que se podía, y muchos de ellos se van a acordar de nosotros y nos conocen, entonces estoy muy, muy orgulloso de eso, muy feliz. Durante la época de la maestría aprendí muchas cosas y subí de nivel, y tengo recuerdos muy frescos de derecho, ¿no? De criminalística y también de biología molecular, de bioquímica, de termodinámica, cosas que uno como alumno de licenciatura ve así como, ay no, ¿qué es eso? Pero les puedo decir que ese conocimiento está aquí, solo hay que nosotros adquirirlo, atrevernos a eso. Después de eso tuve la oportunidad de ir a Quebec con la universidad del doctor Frank Crispino, solo que yo fui con otros tutores, y ahí también tuve la oportunidad de poner en alto la ciencia forense de México y a la UNAM. Entonces quedamos bien parados, muchachos, estamos todos felices. Y tuve la oportunidad de presentar mis resultados ante ellos en inglés, lo cual me hace sentir como que somos capaces todos, porque si yo lo hice, todos nosotros podemos hacerlo. Creo que lo que podría yo concluir es que el científico forense puede hacer lo que quiera, solo tiene que atreverse y esforzarse para eso. Regresando de Quebec, me titulé de la maestría por fin, y me siento muy feliz de eso porque los sinodales no sabían nada de forense, o sea, sabían de biología molecular y sabían de bioquímica, pero les gustó mucho el trabajo y todas las preguntas que me hacían eran en función de, oye, ¿y esto para qué? O sea, no fue de, vamos a hacer la vida imposible, sino
realmente querían saberlo. Y creo que nosotros, los científicos forenses, tenemos esa misión de llevarle al mundo científico lo forense y demostrarles que nosotros somos científicos también. Les gustó tanto el trabajo que me dieron la mención honorífica, entonces dije, no, pues sí, creo que mi misión es seguir este camino. Y pues eso, creo que lo que quiero hacer después es un doctorado. Tal vez eso es una pregunta para después, pero les cuento que sí, quiero hacer el doctorado y creo que la misión de todos nosotros, en cada una de las áreas que elijamos, es poner la ciencia forense en alto y siéntanse orgullosos de quiénes son y de lo que están haciendo, porque esta carrera está difícil, pero está muy, muy interesante. Y es cuanto. Buenas tardes. La verdad, para uno como egresado es un gusto poder compartir este tipo de eventos con compañeros de aula, porque justo ahorita estábamos recordando que Carlos y yo nos tocó ser defensores en la clase de juicios. Entonces, literal, o sea, fuimos compañeros en muchas prácticas, situaciones escolares, y la verdad es un honor escuchar todos los logros que han realizado. Y pues les cuento, yo una vez egresado, terminando las materias, el primer reto fue buscar el servicio social. Al igual que Eva, me fui a la Auditoría Superior de la Federación, en donde una vez concluido el servicio social, me brindaron la oportunidad de laborar para esta institución. Pero una vez ya estando adentro, llega una de las primeras dificultades que en esta trayectoria me he enfrentado, que fue la pandemia. Uno como licenciado en ciencia forense se debe de acostumbrar a que le pregunten cuentas muertos, todo relacionado a homicidios. Y está en uno tener la paciencia y explicar qué es lo que hace un científico forense y en qué puede ayudar a las instituciones o a los lugares donde uno quiera laborar. Entonces, ante esta situación o esta complejidad, aunado a la pandemia, donde pues se cancelaron muchas convocatorias, ya no hubo el presupuesto federal que se tenía destinado para algunas situaciones, hubo recortes de personal. Es ahí cuando yo decido tocar puerta en el sector privado. Acudí a un despacho jurídico que se encargaba de ver temas financieros, en el cual en primera instancia tenían duda de lo que podía hacer, pero les pedí una oportunidad y les dije, denme chance 2 meses y a través de estos meses les puedo decir qué es lo que les puedo aportar y cómo es que este despacho puede incluso crecer un poco más. Y fue ahí entonces cuando me dieron la oportunidad de revisar carpetas de investigación. Si bien es cierto, en nuestros planes de estudio las materias financieras y de esta índole no eran pues una carga que teníamos dentro del plan de estudios, nosotros ya teníamos las bases jurídicas, entonces comprendíamos cómo se integraba una carpeta de investigación, cómo es que funciona el sistema de justicia. Y fue a través de estar literal tocando puerta, de estar intentando una y otra vez, que pudimos dar buenos resultados. Y la verdad es que una vez que les comenté en el despacho, después de 2 años de estar laborando para ellos, les comenté que quería buscar otra área de oportunidad en otra dependencia. Fue muy grato para ellos el poder entregar resultados tanto para sus clientes como para las personas que conforman este despacho, ya que a través de la participación de un científico forense se lograron que se integraran casos para que juicios se llevaran en domicilio, para que se incorporara la materia, como tal la prueba pericial en juicios, que en primer momento no tenían nada que ver, pero uno demostraba por qué ciertas periciales tenían que tener cierto valor y que se llegaron a juicio y que bueno, pues tuvieron un resultado favorable. Posterior a ello, gracias a través de los vínculos que tiene la licenciatura con diversas instituciones, es que me invitan a formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. Aquí es un área donde yo siento que el científico forense puede ser científico forense porque es multidisciplinaria, es analizar el fenómeno delictivo
desde la perspectiva multifactorial, no solamente encasillarte a una conducta en específico. Entonces, a través de este involucramiento y dedicación a este tema, porque realmente los que somos egresados en ciencia forense nos apasiona este tema, y es algo que en lo laboral ya se demuestra, que incluso si te piden, no sé, identifícame patrones de conducta de ciertas conductas delictivas, tú te vas más allá porque conoces y comprendes el fenómeno delictivo desde diversos enfoques, a través de todas las materias que hemos tenido a lo largo de la licenciatura, y a través de este plus que podemos dar como científicos forenses, que no digo que otras licenciaturas no lo pueden dar, pero nosotros comprendemos o tenemos una visión más amplia de la conducta delictiva, es a través de este plus que he seguido avanzando en esta institución. Actualmente soy subdirector en esta institución, lo que me ha permitido tener gente a cargo, liderar proyectos, entablar mesas de diálogo con otras instituciones y ayudar y dar elementos para que la situación del país vaya en un cambio pues, favorable para todos nosotros como sociedad. Es frustrante hasta cierto punto que una vez egresado, pues desconozcan un poco del perfil, pero se siente una satisfacción tremenda cuando puedes dar resultados y que hablan por ti mismo. Entonces, una vez ya que estoy en la Secretaría de Seguridad, veo que la facultad de la FES Aragón tiene un posgrado en política criminal. Coincidente, en la Secretaría de Seguridad hay una área que se llama política criminal. Entonces les platico rápido. Nosotros, en la Secretaría de Seguridad tiene diversas áreas, pero nosotros como Dirección General de Análisis Criminal lo que hace es darles insumos a política criminal. Descubrí que había una área importante para el científico forense y para la política criminal. Es entonces cuando decido adentrarme a la área de política criminal, no con la finalidad de que me fuera para política criminal, no, sino de poder proporcionar más elementos desde el área o desde el campo donde estaba laborando para brindar mejores resultados y para que se propusieran mejores políticas criminales. Una vez que estoy durante el posgrado, tengo el honor de que mi proyecto de investigación sea seleccionado y me voy a Brasil a exponerlo en un congreso internacional de Derecho Público y Política Pública, en donde pues también, al igual que Carlos, afortunadamente pues puse primero en conocimiento de qué era el científico forense, porque esta figura pues no es muy común, y pues los resultados que se han entregado sí son muy favorables, que se hacen con la intención de generar un cambio en el sistema y en la sociedad. Constantemente procuro tomar actualizaciones de algunos cursos porque laboralmente y personalmente considero que el fenómeno delictivo es algo que está en constante cambio, que la forma en la que se cometían delitos hace un año ya no tiene nada que ver como se están cometiendo hoy. Y es eso lo que nos motiva a pues, seguir estudiando y tener mayores cursos y todo esto. Muy bien, pues entonces vamos adentrándonos en el tema central, que es el asunto del posgrado. Entonces les pregunto a los cuatro, ¿cómo fue que eligieron? Ya nos platicaron un poco, pero como centrándonos más, ¿cómo fue que decidieron el área en la que harían el posgrado? Si les parece bien, le daré la palabra, díganme, ¿a quién le costó más trabajo? Porque a veces ocurre que alguien desde chiquito, digamos, en la carrera dice, yo voy hacia allá. Pero otras veces tenemos dudas. ¿Quién dice yo? ¿Quién nos platica cómo eligió el área en la que iba a hacer un posgrado? Empezamos por Diego. Y si los demás quieren interrumpirle, complementarle, contradecirlo, adelante. Pues la elección del posgrado
es una decisión muy fuerte porque puede cambiar el rumbo de tu vida personal y profesional. En este caso, yo decidí estudiar política criminal. Digo, al principio no comprendía bien qué era la política criminal, pero previo a tomar la decisión de tomar ese posgrado, me documenté y me di cuenta que es algo que buscaba. ¿Por qué? Porque la política criminal, nosotros como científicos forenses, generalmente investigamos hechos en específico. ¿Qué hace la política criminal? La política criminal es que a través de esa reiteración de hechos, lo que busca es la prevención de que ya no se estén ocurriendo estos hechos delictivos. Y no solamente desde la conducta delictiva, sino a nivel institucional, qué es lo que se puede hacer para que esa conducta delictiva ya no esté ocurriendo. Entonces, yo siempre decía, desde lo que había aprendido en clases y de lo que había tomado en algunos cursos, ¿por qué los delitos cibernéticos son tan complejos y por qué en algunas dependencias generan hasta cierto temor llevar estas investigaciones? Y es entonces cuando me puse a investigar cómo es que yo podría hacer algo frente a estos delitos. Y la respuesta la encontré en la política criminal, que es, ok, si la investigación de estos delitos, la persecución de estos delitos llega a ser un tanto complejo, pues vámonos a la prevención. ¿Cómo puedes prevenir que nosotros como sociedad seamos vulnerables ante esta situación? Realmente lo que me motivó fue este tema de los delitos cibernéticos. Posteriormente me di cuenta que la política criminal es muy grande y que en todas las áreas forenses o de lo que piensen dedicarse, la política criminal siempre va a tener un área de actuación. Y principalmente fue por eso. Eva, platícanos. Pensé que tú porque creo que están más cercanos. Sí. Bueno, yo igual que Diego, pues como estuvimos en la auditoría, creo que fue justo ese como acercamiento a algo que no vemos generalmente en la licenciatura, ¿no? Porque sí se suele centrar mucho quizás hacia delitos más violentos, etcétera. Entonces yo creo que cuando yo entré a la licenciatura realmente no estaba tan interesada hacia el derecho y la criminología, me interesaba más como la química y áreas más de ciencias diferentes, ¿no? No ciencias sociales. Entonces, cuando ya empecé mi vida laboral, empecé a ver cosas que me resultaban interesantes y quizá más interesantes de lo que me interesaba antes, ¿no? Antes de entrar a la licenciatura. Entonces, creo que mucho de qué hice cuando empecé a salir, decidió que iba a estudiar después, porque era como justo qué de lo que, o sea, qué puedo hacer yo para que mi perfil sea más adecuado para lo que estoy haciendo, porque a veces sí te encuentras con esa situación de que crees como que tu perfil no es el más adecuado para el área en el que entraste, pero siempre puedes hacer algo para mejorarlo, ¿no? Que puede ser cursos, diplomados, no necesariamente un posgrado, pero en ese punto ya decidí que un diplomado no era como quizá ya lo suficiente, ¿no? Que quizá un posgrado sería lo más adecuado y por eso decidí en primera hacer un posgrado y decidí el área que iba a ser como criminología. Y yo ya había querido hacer estudios en España antes, cuando estaba en la licenciatura, hay posibilidades de hacer intercambios de un semestre. Era un poco más complicado porque tienes que ver el plan de estudio, decidir si se puede hacer como equivalencia. Ajá. Entonces, en ese momento me pareció muy complicado y por eso decidí hacerlo ya después en un posgrado. Y como lo bueno es que en España ya está bastante más consolidado justo este grado en criminología. Suele darse a nivel de grado, o sea, a nivel de licenciatura, no a nivel tanto de posgrado, que esa fue como quizá la complicación. Pero había muchas opciones o opciones que estaban creadas justo para los que ya estudiaron este grado. Entonces, diría que eso fue un poco cómo decidí hacerlo y qué área elegí al final. Los dos que son más de campo. Pues creo que la parte más difícil fue decidir uno porque, como dice Diego, cambia tu vida por siempre, ¿no? Entonces, para mí fue como, si elijo este campo, ya dejo de hablar del otro, y no necesariamente.
Como dato curioso, a mí me gustaba más el derecho al principio. Sí, lo sé, pero todo cambió en el servicio social cuando, escribiendo la tesis y en el servicio social de química, empecé a poner mucha más atención a ese mundo, ¿no? Y me atrapó el poder entender cómo la materia se comporta y da forma a lo que estamos haciendo. Y fue un viaje de mi vida de nosotros los científicos forenses tenemos, y muchas otras disciplinas, la capacidad de, a través de la materia, reconstruir lo que ocurrió en el pasado o dar una explicación de lo que está pasando. Entonces, cuando llegué a esa conclusión, yo ya quería hacer un posgrado, pero no sabía en qué. Entonces, buscando encontré el posgrado en Ciencias Bioquímicas y lo que me gustó es que cualquiera podía entrar, hasta psicólogos o lo que sea, si tenías el valor para hacer el examen y aprender, o sea, tu materia, aprender eso y hacerlo tuyo, pues fue lo que me gustó. Y creo que la parte más difícil fue aprender cosas que no vimos, pero al mismo tiempo fue muy gratificante, o sea, descubrir todo ese mundo nano que está ocurriendo en nuestro organismo. Fue fácil porque descubrirlo era como, órale, qué impresionante, pero sí fue difícil porque muchas de esas palabras, conceptos, las vimos como que son importantes, pero no vamos a hablar mucho de eso. Entonces fue difícil, pero muy gratificante. Yo quedé al último porque la verdad no fue difícil. Es una historia que le gusta mucho contar a Ivette, perdón. Yo en sí no quedé en la licenciatura. Yo estaba estudiando antropología física en la ENA y estudios latinoamericanos en filosofía y letras. Hice el examen para acá y no me quedé. Estaba bien triste. Y la doctora, Ana Sosa, muchas gracias, me marcó 2 días después y me dice, oye Josué, fíjate que alguien renunció, no le gustó, no sabe qué es la ciencia forense, pues hay un espacio, ¿quieres ir? Hagámoslo. Y pues aquí estoy. La verdad, sinceramente, siempre he sentido que mi vocación es la antropología física, pero en ese momento, en 2014, el desarrollo de la antropología física en México era nulo en el campo forense y pues yo vi en ciencia forense una oportunidad grandísima. Aparte es la UNAM, ¿no? Entonces, pues me uní y desde que ingresé aproveché todas las oportunidades. Anduve de metiche con todos los profesores de antropología. Recuerdo con mucho cariño las clases de la doctora Patti, que está aquí presente, qué gusto verle. Bueno, perdón. Bueno, con muchos profesores que están presentes, Mirsha, Lorena, hay algunos que ya no están, hay algunos que vinieron después. Pues yo estuve siempre en el laboratorio, siempre, haciendo un cartel para el Congreso de Ciencia Forense, contactándome con investigadores. Así hice mi estancia en España, en la Universidad del País Vasco. Me dijeron, pues envíale un correo, ¿no? Tal vez te dice que sí. Y me dijo que sí, y pues me fui. Y pues en eso estaba. Yo tenía clarísimo que yo quería entrar al tema de búsqueda. Pasó a Ayotzinapa, por supuesto. Hubo pues una exigencia social respecto a necesitamos forenses, profesionales, humanos sobre todo. Y pues ya, ahí estuve. Me fui a España, regresé y dije, ok, quiero excavar, pero soy científico forense. Pues, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, me metí a la especialidad en criminalística de campo del INACIPE, ya con papelito en mano, ya podía, pues, al menos intervenir un contexto, ¿no? Un lugar de investigación. Y me di cuenta que habíamos aprendido muchísimo de criminalística en la carrera, pero que no era suficiente. La verdad, no fue hasta que me topé con colegas crimis que me di cuenta de la otra parte, ¿no? De la parte práctica, de la parte real, y choqué, ¿no? Un poquito con lo que nos enseñan, con lo que se aplica. Y pues la enseñanza no fue adáptate a lo que se hace, sino negocia. Intenta impulsar formas correctas de hacer las cosas, entiende por qué se hace así, adáptate y pues crece. Terminé y seguía con la necesidad de poder intervenir ahora en equipos multidisciplinarios.
tuve la oportunidad de intervenir en varios, pero como criminalista, que eso es tomar fotos. Entonces, pues meterme a la especialidad en antropología forense, que está en la ENA, también están totalmente invitados, o a la maestría en antropología física. Pues como ya tengo formación como antropólogo físico un poco, y por andar de metiche sobre todo, pues dije la maestría de una vez. Y hice examen, me entrevistaron, un poco de trayectoria, chalala, mi proyecto de investigación, y ya. Solo quedamos 2 en la maestría, por cierto, somos 2. Soy el único forense, igual con nuestros colegas, hablar de forense para los antropólogos físicos es como, ¡ay, eso es muy violento! Muerte y destrucción. No, no, no. Pero, pues, hay una necesidad. Hay muchos antropólogos físicos que no tienen la capacitación forense y es grato hablar con ellos, compartir ideas, crecer juntos. Pues estoy en la maestría, tengo clases de lunes a viernes, 4 horas, es como otra licenciatura. Ando en excavaciones, colaborando, de repente el trabajo me lleva a otros estados, tengo pendientes, yo lo sé. Pero pues en el caso de que sepan cuál es su vocación, los invito a que se esfuercen por ello y que sean insistentes y tercos, como mencionó Carlos. Se intenta 1, se intenta 2, se intenta 3, descansas y vuelves a intentar. Y ya, eso sería todo. Quisiéramos preguntarles muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, como tenemos el tiempo limitado y quiero dejar un buen rato para preguntas, entonces me estoy como administrando el tiempo para que puedan preguntar. Así que vayan anotando sus preguntas. La siguiente es más cercana a la licenciatura. Pensando en estos estudios que ustedes han hecho de posgrado y estas carreras, pues sin duda exitosas que han tenido, si se regresan un poco, ¿qué dirían que fue lo que más les ha servido de lo que adquirieron durante su paso por la carrera en la licenciatura? Entonces, ¿quién dice yo? Carlos, va. Carlos está seguro. No sé si alguien entró a la conferencia ayer del doctor Giro y la doctora Alexa de la educación de ciencia forense y que pregunté cuál es la capacidad que deberían desarrollar, ¿no? Creo que la que más desarrollamos y nos va a servir a todos es la capacidad de aprender lo que sea, porque ahorita lo ven bien difícil de, pues es que parece que no aprendí nada o no tengo claro qué es lo que sé, pero un día así por curiosidad agarren un libro que les guste y que no entiendan nada. Y como científicos forenses les juro que van a poder aprenderlo si se deciden. Entonces, creo que la habilidad que más nos enseñó la ciencia forense es sentarnos en la mañana y aprender de química, en la tarde de derecho y en la noche de física y al día siguiente de psicología. Creo que esa capacidad de ver el mundo así muy amplio y adquirir el conocimiento es lo que más nos ha servido y creo que es, bueno, en mi caso, lo que la licenciatura en ciencia forense nos dejó y que otros colegas de otras áreas siento que les falta. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pregúntale a un ingeniero que escribe un ensayo y van a ver lo que va a ocurrir. Pero nosotros podemos escribir ensayos, hacer cálculos, ver noticias y ver muchas cosas que la gente no está viendo. Entonces creo que esa capacidad muy forense es lo nuestro. Diego estaba asintiendo mientras hablabas, Sí. entonces que nos complemente. Es que justo por lo que acaban de comentar mis compañeros, una vez egresado puede ser que te sientas perdido porque eres todo y eres nada a la vez. Pero creo que lo más importante es que tenemos la esencia de cuestionarnos todo. Y esta capacidad de ahorita estar hablando de fotografía y después de química y después de derecho es lo que te va a dar ese extra cuando estés trabajando. Porque es esta capacidad de analizar información, de interpretarla, de dar resultados y hasta cierto punto uno pudiera pensar, es que no estoy aprendiendo nada, o una vez saliendo, si me dedico a cierta área de lo forense voy a perder todo lo demás. Realmente es algo normal,
Si estás muy centrado en un tema, obviamente te vas a hacer más experto en ese tema, pero siempre vamos a tener esa idea, bueno, esa curiosidad por querer investigar. Mi percepción es que, bueno, durante la generación siempre nos estábamos cuestionando muchas cosas y es algo que perdura ya como nuestra formación y que en algún punto esta habilidad te va a generar más herramientas de ser firme con tus decisiones y si en ti no recae como tal tomar una decisión, sí poder dar los elementos para que la persona que sea responsable de tomar esa decisión tenga todos los elementos suficientes para poder decir, nos vamos por esta opción. Entonces yo creo que es la fortaleza que tiene el científico forense. Muy bien. Seguimos con Eva, porque siento que con Josué ya sabemos la respuesta de lo que más le sirvió en la carrera. Que me diga. Bueno, yo coincido igual con lo que comentan Carlos y Diego. Yo he estado en muchas áreas muy diferentes y, o sea, el conocimiento en sí, o sea, no es aplicable siempre en uno u otro. Creo que lo que aplicas justo son tus habilidades. Cuando vas a un área quizá privada te piden mucho esta parte de cuáles son tus skills, ¿no? Y justo creo que cuando estudias una licenciatura eso enfoca mucho tu perfil. O sea, cuando trabajen con personas de otras licenciaturas van a ver que su perfil es muy diferente de cómo obtienen la información, cómo la analizan y cómo la sintetizan. Entonces, creo que eso les da un diferenciador y lo van a notar mucho cuando salgan y trabajen con otras personas. Y creo que ha sido como lo más relevante que me ha dado la licenciatura, justo esas habilidades que me permiten insertarme en varias áreas, ¿no? Cómo adaptar esas habilidades, cómo estas habilidades de investigación, cómo obtener información de forma adecuada, información confiable, cómo analizo y cómo lo sintetizo a un lenguaje más que pueda entender cualquier persona que no sepa de esto. Es algo que pueden aplicar en muchísimas áreas y que creo que es lo más relevante y lo que tienen que desarrollar mucho, o sea, no casarse quizá con una sola idea y pensar qué áreas podrían insertarse, como que no se limiten por eso, ¿no? O sea, que pueden insertarse en muchas áreas si identifican qué realmente están aprendiendo de fondo, ¿no? Qué está haciendo como con su perfil profesional. No sé bien qué es lo que más me sirvió. Si me avisa luego, me serviría de mucho. Ay Dios. Pues sí, la multidisciplina es muy buena, la verdad. En muchos medios te lo critican. A mí me lo han criticado muchísimo. Pues sí, sabes un poquito de todo, pero pues no eres ni uno ni otro. Ciertamente nuestra capacidad para generar insumos de información es buenísima. En FGR estaba este tema de ya no es Ministerio Público, Policía y Perito, sino ahora es Ministerio Público, Policía, Perito y Analista de Información. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha información que está ahí en bruto y hay que procesarla. ¿Y quién puede procesar una cantidad importante de información de muchas áreas? Un científico forense. Yo creo que lo que más valoro de la licenciatura, aparte de mis profesores que me formaron ética y humanamente, creo que nuestra capacidad de ser interlocutores para llevar la ciencia a otras personas es una habilidad rarísima y muy relevante. Sobre todo cuando trabajas con familiares de personas desaparecidas, con colectivos de búsqueda. Yo estoy muy marcado por la vez que tuve que presentar un análisis de contexto a un colectivo de 40 señoras de 70 años para explicarles cómo mataron a sus hijos. Y cosa que no pude haber hecho, de no haber sido científico forense, de una manera pues directa, no cruda, pero sí objetiva, ¿no? Y también dando un poco de, pues, de alivio al dolor humano. Entonces, pues yo creo que nuestra capacidad de ser puentes, eso que nos platicaban mucho de tú le vas a explicar al Ministerio Público y al juez, pues sí pasa, la verdad. Entonces, pues es una muy buena habilidad. Y también nuestra capacidad de colaborar con muchas personas. He aprendido muchísimo de mis colegas en la foscopía.
de mis colegas en Derecho, de mis colegas en Antropología, en Genética. Hace 2 semanas tuve que dar una charla con genetistas y fue todo un reto. Espero que no haya sido mal. Ahí le preguntan al doctor Guardado. Y pues sí, como dicen los compañeros, siempre hay una oportunidad de adaptarse y volverse experto en una noche. No de la mejor manera, pero lo sabrán resolver. Yo confío en que sí. Los científicos forenses son muy buenos y siempre que me encuentro uno en el ámbito laboral, lo presumo y estoy segurísimo y confiado de que harán un buen trabajo. Y ya. Vamos a un tema que creo que también muchos de los presentes puede ser que tengan dudas y que a mí me gustaría en lo particular promover siempre, y es lo de la movilidad. Todos los egresados que tenemos aquí, todos nuestros invitados, han hecho estudios de alguna manera en el extranjero. La UNAM tiene muchísimas oportunidades, salen convocatorias cada semestre y lo raro es que no todas se aprovechan. Entonces, la única razón para que eso pase es que los estudiantes tienen dudas o no se animan o no se arriesgan. Entonces, me gustaría que nos platicaran qué experiencia tuvieron o específicamente cuál fue el reto más importante que tuvieron siendo científicos forenses estudiando en el extranjero. Así le vamos a poner a esta pregunta. Los científicos forenses estudiando en el extranjero. Y como Diego levantó la mano, empezamos de allá. Bueno. Perdón que siempre inicie. Yo creo que cuando tomé la movilidad, el principal reto es que no hay un homólogo en otro país de ciencia forense en cuanto a la formación e institución que dé esta licenciatura. El reto estando allá es que yo me la vivía en la universidad, porque en las mañanas tomaba las clases de Derecho, en la tarde era de informática y en la noche ya era toxicología. Entonces digo, el plan de estudios de forense no está muy alejado de eso, pero uno cree que estando en movilidad pues las cosas son un poco más fáciles, ¿no? La verdad es que al contrario te sientes más comprometido estando allá, porque si estando en tu país desconocen qué es lo que haces, estando en el extranjero pues es también un poco complicado transmitir esa idea. Y el principal reto es que las materias que yo metí estando en la movilidad ya eran de semestres más avanzados, pero muy enfocados de las licenciaturas, es decir, metí toxicología avanzada en Alicante, España, y su lenguaje de toxicología era muy avanzado ya. Al igual, el tema de delitos informáticos, ya eran personas ingenieros que estaban tomando una especialidad ya en esa área. Entonces, el reto es que el plan de estudios no hay uno igual, sino que es buscar a través de diversas licenciaturas cómo puedes armar tu planilla de materias y hacer esa concatenación para que puedas sacar ese semestre. Yo creo que es el principal reto. El otro reto que yo vería es que debes estar enfocado en cuál es tu objetivo. Ir al extranjero a adquirir conocimiento para regresar al país con más herramientas. Yo creo que es un compromiso que se genera uno mismo con la institución, contigo mismo, de ir y regresar y poner en alto la licenciatura. Solo recuérdanos, Diego, ¿en qué semestre te fuiste a hacer la estancia de un semestre a Alicante? En el sexto. En sexto semestre. Sexto semestre. Lo había intentado desde tercero, me parece, pero es una convocatoria que pide requisitos. Es un poco compleja en cuanto a los requisitos, pero si lo intentas una vez ya sabes cómo está la convocatoria y para el siguiente semestre lo puedes intentar porque ya tienes básicamente todos tus documentos. Entonces, lo que les recomiendo es que si tienen esta idea, empiecen a ver convocatorias para que vayan armando su documentación
y si no es en esta, la sigan intentando, porque yo desde tercero lo había intentado. La verdad no lo intentaba no tenía mucha seguridad en que se iba a dar, pero afortunadamente fue en sexto semestre cuando se pudo dar esta oportunidad. Muy bien. Carlos, pues así, de allá para acá. Creo que el reto más grande de estar en el extranjero como científico forense, antes de irte, es la paciencia, porque espera que te digan que sí, y pueden decírtelo mañana o pueden decírtelo, como en mi caso, en 9 meses después, cuando ya ni te querías ir y dices, no, ya no me importa. Y un día vas a Tim Hortons y te llega un mensaje que te dice, sí te vas a ir a Canadá, y dices, órale, ¿qué? Eso por un lado. Luego, estando en el extranjero, algo muy difícil es el idioma y la cultura, porque es algo que luego no medimos aquí, lo cálido que somos nosotros, y es llegar a otro país, y no es que sean malas personas, es que pues solo no se saludan todos los días, o no se dicen, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer algo? Es difícil no hablar español y hablar inglés con alguien que su primera lengua no es el inglés, sino es el francés, pero la herramienta que yo les recomiendo es que desarrollen esa habilidad social con sus compañeros que hablan español, y que, creo que se lo dije a algunos del segundo semestre, encuentren algo que les dé vida. No sé, ir al gimnasio, ir a un curso de cocina, ir a un grupo de lectura, algo que les permita buscar amigos más fácil, porque muchas veces pasa que en la academia o en el laboratorio pues no se da tan fácil. En cambio, cuando vas, por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer es el jiu-jitsu, y estando ahí hice amigos más fácil que con los de la escuela. Pero para responder en corto, creo que lo más difícil es el idioma y la cultura. Y ese compromiso que dice Diego de regresar, porque cuando estás en otro país no falta tu amigo que te dice, quédate, quédate, haz como que no pasó nada, quédate allá, olvida tu carrera, olvida tu familia. Así, consíguete una esposa y no regreses nunca en tu vida. Pero creo que uno pondera, ¿qué es mejor? ¿Regresar y ser un científico forense aquí, un maestro en ciencias? ¿O quedarse allá siendo el mexicano que atiende una smoke shop o algo así, ¿no? Es cosa de ponderarlo. Entonces, lo más difícil es eso, es el idioma, la cultura y la tentación de la vida ilegal. Mundo. Josué. Eh, pues como primer consejo, preparen sus papeles. Es eso. O sea, las oportunidades están para todos, pero solo son para quienes están listos para tomarlas. Entonces saquen su pasaporte, estudien inglés, agárrenle cariño a la burocracia porque va a ser mucha. Y ya. En el caso de la movilidad estudiantil por estancia de investigación, no sé si todavía existe así o tenga otro nombre, pues lo importante es tener una carta de un investigador que diga, yo, Paco Echeverría, te invito a mi laboratorio, vente. Entonces, ¿cómo obtienes una carta de esas? Enviando correos, contactando con tus profesores, a ver si lo conocen. No, ah, es mi compadre, sí, él. Este, y también esforzándote, porque o sea, hay cosas que no te las dan de gratis. Tienes que hacer una estancia, ayudar en el laboratorio, bueno, como que ya se lo merece, ¿no? Pero la verdad, en ciencia forense los profesores son muy abiertos y siempre te van a apoyar. Entonces, no se preocupen tanto por eso. Tengan su carta, participen. La verdad, el tema forense es muy relevante a nivel nacional, entonces es relativamente fácil conseguir una beca para movilidad, al menos en el ámbito de la antropología forense. Eh, y pues sí, irse al extranjero es un reto, porque pues ahí eres el mexicano y con fenotipo moreno, entonces como que un poco complicado. Mexicano, pásame la pala. Sí, ahí voy. Este, y pues pasa eso, ¿no? Estudian para que nunca levanten una pala y pues a eso se dedican. Eh, pero pues sí, hay muchas oportunidades, y cuando me tocó irme de estancia, se hace como un evento donde se van todos los de la estancia de la UNAM como a platicar y decir, oye, yo voy contigo también al mismo país, pues ahí cheleamos después o demás. Y haces muy buenos amigos, y están los comentarios de, yo me voy a quedar, la verdad. Yo voy a aprovechar para que me roben mi cerebro otro país o algo por el estilo, ¿no? Pero pues creo que sí tenemos una responsabilidad respecto a lo que nos está dando la universidad. Es una oportunidad que no se le puede dar a todos.
Somos muy afortunados de estar aquí en la UNAM en Ciencia Forense y la verdad, pues hay que aprovecharlo. Y ya. Bueno, Lo yo, más difícil. yo en mi caso, yo me fui a hacer el posgrado al extranjero. Entonces, yo ya había salido de la licenciatura ya hace años, entonces fue una experiencia diferente porque no era como que hubiera exactamente una convocatoria, es que yo tenía que pensar todo. Y yo diría que la parte más difícil fue justamente esa planeación para poder irme, porque fue investigar programas, fue investigar qué país, qué existe en ese país, los costos, porque aunque te quieras ir a una superuniversidad, a veces es muy costoso. Tienes que buscar becas, qué son los requisitos de esas becas, los requisitos de tu visa, porque después de cierto tiempo requieres visas más prolongadas y te piden más requerimientos. Entonces, toda esa planeación del inicio fue bastante complicado, pero pues era lo que yo quería hacer, entonces como que se me hacía bastante entretenido estar investigando todas esas cosas. Y yo en mi caso pues fui a Sevilla, España, entonces no siento que sean tan diferentes culturalmente a como si nos fuéramos a un país quizá anglosajón, pero aún así siempre sientes un poco más de cercanía con tus compañeros que son latinoamericanos. Eso sí fue algo que lo sentí muy relevante. Y allá la verdad no tuve como yo personalmente, o sea, yo no tuve muchos problemas. Iba a un posgrado que ya estaba enfocado a la ciencia forense y a la criminología, entonces siento que yo no tuve ese problema de explicar qué hacía, ¿no? O sea, ya que llegué, los maestros sabían yo qué hacía. Se les hacía raro que hubiera una licenciatura con eso, pero o sea, ya sabían a qué iba. Y creo que la verdad, justo me sirvió mucho para lo que yo quería hacer allá, que era saber cómo se hacen las cosas diferente, por qué son diferentes y qué puedo yo obtener de lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, también por eso elegí algo como similar. Diría que yo ya tenía ventaja respecto a los que estaban tomando la maestría, porque pues yo ya sabía muchas cosas, pero sirve mucho como para actualizarte, saber qué técnicas diferentes usan allá, por qué las cosas son diferentes, todo el sistema es diferente, y creo que es algo muy entretenido y que realmente recomendaría que hicieran. Muy bien. Pues voy a empezar a cerrar porque para que se den una idea cómo están las cosas, a mi teléfono están llegando las preguntas ya. Entonces, sí quiero dejar un tiempo suficiente para que puedan preguntar. Voy a cerrar con la siguiente petición o la siguiente propuesta. Imagínense que ustedes pueden viajar al pasado y pueden encontrarse con su yo del 7º semestre de la licenciatura en Ciencia Forense. ¿Qué consejo le darían a Diego, a Josué, a Carlos, a Eva del 7º semestre? ¿Qué le dirían? Y empezamos por Diego. Yo le diría que sí, que el camino es retador, que se vienen obstáculos profesionales y personales muy grandes, porque justamente el salir y que te digan, es que tú no eres abogado, tú no eres perito, tú no eres algo que la sociedad ya tiene establecido, genera incertidumbre personal porque te genera dudas. Entonces yo lo que le diría a mi yo del pasado es, sé perseverante, las circunstancias tal vez no llegan en el momento que quieres, pero si estás entregando tu vocación y todo el tiempo te has dedicado a este tema, obviamente en algún momento vas a obtener resultados favorables. Es una situación en donde toca abrir camino porque está en uno decir hasta dónde. Entonces, considero que incluso el tomar un posgrado cambia tu forma de pensar y que si creías que conocías de un área en específico, pues
tu bagaje va a ser más grande. Y justamente yo creo que le diría esa parte de, por más tropiezos, por más circunstancias adversas, todo es experiencia. Y lo que les recomendaría es ampliar su círculo social en muchas áreas del conocimiento, no solamente en lo forense. Porque gracias a ello la licenciatura es una licenciatura que se mueve en muchas instituciones y que el tener un gran círculo social te puede abrir muchas puertas y que te puede ayudar, porque nosotros tenemos ese conocimiento. Solo falta que nos escuchen y que nos den la oportunidad de poder hacer las cosas para demostrar lo que podemos hacer. Yo creo que le diría eso. Muy bien. Solo una petición antes de que continuemos. Ya no me manden preguntas al teléfono. Está mejor que los vean y que levanten la manita ahorita que terminemos. Allá vamos. Carlos, ¿qué le dirías a Carlos del 7º semestre? Yo creo que le diría, no te juntes con Diego, le diría, atrévete a hablar con tus compañeros, atrévete a hablar con esa persona que se sienta al otro lado del salón y ni siquiera volteas a ver. Le diría, esfuérzate, sé valiente, le diría, esa materia que no te gusta y que cuando entra el profe pones cara de, aprende de esa materia. Le diría, participa, le diría, pregunta, le diría, participa en los congresos, le diría, no te duermas en los congresos. Creo que lo que yo le diría, porque ya el 7º semestre ya te crees que sabes todo. Dices, no, yo ya soy científico forense, ¿qué va a saber este señor que me viene a hablar de, no? Sé humilde, aprende de todos y esfuérzate y no tengas miedo. Falla, no importa, estás en la edad y el momento para preguntar y que digan, ¿acaso eres tonto? Y tú digas, sí, por eso quiero saber, ¿no? Eso, y sean amigos de todos, porque no saben allá afuera que un amigo, un conocido te puede salvar la vida. Y es todo. Para ese punto yo ya estaba harto de todos mis compañeros, la verdad. Pues éramos 36 encerrados 4 años, no manchen. No, o sea, sí, la verdad. O sea, sí, pero me siento muy triste de no haber convivido más con ellos. Ahorita saliendo, estábamos platicando sobre el fentanilo y una plática bien interesante sobre, pues, bueno, sobre lo que, lo que expusieron antes. Y recordaba cómo conviví con ellos, cómo fuimos a la muralla, cómo tuvimos problemas, cómo tuvimos fiestas y demás. Y llegó un punto en el que me aparté mucho de mis colegas y, pues es un poco triste no tener contacto con tus compañeros. Por supuesto que conforme pasa el tiempo haces más conocidos, se amplía tu círculo y siempre hay que estar receptivo respecto a conocer a otras personas, aprender de ellos. También me diría, bájale, o sea, no lo sabes todo, no eres la solución a la Procuración de Justicia en México, no eres la crema innata de la UNAM, eres un chamaquito que acaba de salir de una licenciatura y que va a aprender y se va a enfrentar a muchos retos. Y sobre todo, te enfrentarás a tu primer despido injustificado, a tu primera que te renuncien, a que tu proyecto acabe porque no es tu culpa, sino porque los recursos se van. Y a pesar de que hay muy buenas intenciones, a veces todo depende de voluntad política y de momentos, pues, ¿qué pasa, no? Hay mucha violencia estructural, hay mucha explotación laboral y lo importante es no normalizarlo, es verlo, platicarlo, acercarse con sus círculos, con sus compañeros de al lado, son su primer círculo, platicarlo con sus profesores, con nosotros también, estamos abiertos, bueno yo, no estoy hablando por ellos, de platicarlo, discutirlo, una cerveza, un agua mineral, porque ya estoy viejo, y platíquenlo, la verdad, nuestro perfil ético es buenísimo como profesional. O sea, un científico forense vende porque es objetivo y crítico, pero no olviden su parte humana. Y ya.
Bueno, yo en mi caso solo, o sea, como que me diría que no me frustre, como que si las cosas no salen tan como lo piensas de un inicio, ¿no? Porque entras con una idea y quizá ya cuando empiezas a salir no va tal cual porque no hay todas las oportunidades que quisieras, no va a haber convocatoria siempre, etcétera. Yo creo que sería eso, ¿no? Como tener paciencia, que las cosas se van acomodando. Justamente hay compañeros que te van a abrir oportunidades, que te conocen, o sea, que sepan que eres bueno haciendo algo, para que te abran justo esas oportunidades en las áreas y que como que no tengan miedo de aprender otras cosas, o sea, que estén abiertos a seguir aprendiendo y que, o sea, que aunque las cosas sean muy diferentes a como pudieran esperarlo, o sea, no se frustren, sigan y siempre va a haber un camino para que regresen a lo que quieran hacer. Y ya. Muy bien. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado en esta mesa con la que es el broche de oro que cierra este congreso. Y estoy terminando un poco antes del tiempo para que podamos escuchar las preguntas. Como hubo quienes rebasaron por la derecha, voy a leer dos de acá y damos el turno allá. Entonces, la primera que me llegó. Dice Fernanda Berumen, pregunta, ¿qué tan real es la idea de que al no especializarnos en algo, llegamos a tener muchas limitantes en el campo laboral? Vamos a pedirle a Eva que nos conteste. ¿Esa? Sí, ¿qué tan Ok. real es la idea de que al no especializarnos en algo, llegamos a tener muchas limitantes en el campo laboral? ¿Es esto real? Creo que sí hay bastantes oportunidades y ahorita tienen suerte de que ya se han abierto más. O sea, yo cuando salí, pues era la primera generación, realmente nadie conocía la licenciatura. Entonces, varias de las oportunidades justo fueron abriéndose a los que hicieron servicio social en diferentes áreas y que fueran conociendo los perfiles, ¿no? Creo que el servicio social es como la primer área donde puedes ingresar a algo realmente, ¿no? Si te conviene o no. Creo que hay opciones, pero creo que sí hay ciertos trabajos que sí necesitas tener más conocimiento sobre algo, o sea, especializarte más en algo. Y aunque quizá te acepten, ¿no? Creo que sería bueno que nunca dejen de investigar esas áreas, ¿no? O sea, que no sean, o sea, no se queden, ¿no? En lo que ya saben, sino que si ya una vez que salieron encontraron un área que realmente les gusta, pues intenten especializarse. Eso les va a ayudar ya mucho en el futuro, ¿no? A poder encontrar más oportunidades, o sea, porque no siempre van a estar en un solo lugar. Y si se van especializando en algo, quizás sea mucho más fácil encontrar otras oportunidades en el futuro. Muy bien. Aquí otra pregunta que mandan. Siento que esta Josué la puede contestar muy bien. Dice, ¿qué recomiendan hacer para poder integrarnos todavía como estudiantes en el campo laboral o de investigación? Es decir, poder participar, hacer experiencia y cosas similares. Voluntariado, definitivamente. Acercarte a cualquier profesional que tú veas que está haciendo lo que tú quieres hacer, ve con él. Y dile, oye, quiero pues, aprender de ti. Y hay que tener la humildad para aprenderles. Es una muy buena oportunidad. Y si no, no desaprovechen su servicio social, no los cojan así, sin pensarlo, porque la mayoría de las personas obtuvimos nuestro primer trabajo después de nuestro servicio social. Entonces, pues véanlo ahí. Nada más. Muy bien. Creo que esta la puede contestar Carlos muy bien. ¿Cómo fue que resolvieron la cuestión de que los planes de movilidad suelen ser costosos más allá de las becas? Entonces me imagino que está hablando de, ya te dieron una beca, pero aparte de eso, puede ser costoso. O bueno, como tú quieras. Pues yo tuve la ventaja, la bendición de que la beca que me dieron me permitía comer, dormir, entrenar, se acabó. Y yo con eso fui feliz. Ahora, ¿cómo puedes disfrutar tu tiempo en otro
país si no tienes tantos recursos. Elige bien tus salidas, elige bien en qué vas a invertir tu tiempo y tu dinero y pide la ayuda de tu familia. Porque yo no conozco ningún familiar que te vaya a decir, no, no te voy a prestar dinero porque estás en otro país triunfando. Obviamente no. Te va a decir, claro que sí, hijo, déjame, quédate quieto, ahorita voy, ¿no? Pero busquen una red cercana de apoyo y elijan bien en qué invierten su tiempo y su dinero, porque muchas veces dicen, es que como estoy aquí en Canadá, tengo que ir al otro lado del país porque dicen que si no vas ahí no lo ves, no estás en Canadá. Y dices, no, relájate, relájate un montón y piensa las cosas bien e invierte cada dólar, cada céntimo, cada segundo de tu tiempo en algo que te vaya a dar a ti. Y procura comer, la verdad es muy importante. Y tomar agua. La pregunta que ya contestó Josué la mandó Valentín Varela y la que acaba de contestar Carlos la mandó Daniel Reyes. Aquí tengo otra más y ya pasó acá para que levanten la manita. ¿Es recomendable estudiar el posgrado mientras se realiza el servicio social? Bueno, ahí yo puedo contestar un poco. En general, para hacer un posgrado, en la mayoría de los posgrados tienes que estar titulado y para titularte tienes que haber concluido el servicio social. Entonces, digamos que técnicamente, pues, casi que no se puede, ¿no? Entonces paso a esta pregunta. Es que pónganme ya no me manden, pero los que me mandaron, pongan su nombre. Ok, entonces no sé quién me ayuda para que levanten la mano y allá ya levantaron 2 manos. Empecemos con ellas 2, allá atrás. O ustedes administren, por favor. Y ahorita intercalo más de las preguntas que me mandaron acá. Sí, porque les van a preguntar muchas cosas, entonces por eso me adelanté. Sí. No se oye. Ya está prendido. Híjoles. No, sigue sin oírse. Oh, habla fuerte. También, si le ponen... Sí. Sí, muy bien. Pregunta Regina que cuál es la situación ética más, el reto de ética más importante que han enfrentado como científicos forenses. Esa pregunta está muy difícil. Sí. Bueno, probaremos. A ver. A ver, sin quemarme, primero, con familiares, entender que no puedes decirles lo que quieren escuchar, ¿no? Tú quieres aliviar su dolor, quieres ayudarlos y no les ayuda eso. Como científico forense, nuestro trabajo es dar respuestas con información objetiva y clara y hacerlos entender. Y ellos a la larga lo entienden así, ¿no? O sea, por fin alguien está diciendo, está siendo sincero, sin ser crudo, conmigo. Eso es como una opción. También, pues, muchas cosas del ámbito laboral, como por ejemplo, estaba asignado en un lugar y tenía oportunidad de no trabajar y cobrar, y eso está mal. Porque al final de cuentas también, pues, ¿para qué estudiaste? ¿Para qué estás esforzándote si no vas a hacer lo que tienes que hacer? ¿No? Tienes una responsabilidad ética como profesional y pues hay que cumplirla. Y ya. No sé si alguien más. Bueno, yo también agregaría que cuando entras a una institución, dependiendo qué grado entres, claro, te das cuenta que hay muchos intereses en las investigaciones
y que luego pueden pedir ciertas cosas que no son como las más adecuadas, ¿no? Entonces sí tener esa postura, ¿no? De no aceptar hacer cosas que no son como correctas, que hay casos que te pidan investigar que tienen cierto impacto, ¿no? Que son bastante mediáticos o que tienen importancia para la sociedad, y hacerlo de la forma más adecuada, o sea, conforme tú sabes, y no dejar que como esos intereses que haya en la institución afecten lo que vas a emitir, porque al fin y al cabo tú eres el que lo va a firmar y el que lo va a defender en un juicio. Esta pregunta va para Josué, definitivamente. Y quizás es una pregunta frecuente. Fer Berumen pregunta, ¿qué tan peligroso como científico forense es el entrar en el campo laboral del área de la desaparición? Pues sí es peligroso, la verdad. Es que depende, tienes que ser inteligente y no exponerte sin pensar en qué estás haciendo, ¿no? Primero, ser muy consciente de cuál es tu papel en lo que estás haciendo. Si vas acompañando a un colectivo, pues eres un acompañante, no eres un perito. Si vas como parte de una institución de procuración de justicia, pues eres un personal del Estado que tiene protección y que se va a enfrentar pues, a retos, ¿no? Y para eso están los policías, Guardia Nacional y demás. También manejas información muy sensible que sería, pues mucha gente te la podría comprar, un periódico, incluso podrías beneficiarte como de algunas cosas y eso es peligroso también, ¿no? Entonces, pues es peligroso. Yo remarcaría la peligrosidad mental porque es muy fácil que te rompas también. Entonces, tener redes de apoyo es importante, tener atención psicológica es importante y cuidarte, no exponerte porque a final de cuentas sirves más vivo y sano que herido o algo por el estilo. Entonces, cuídense. Ah, sí. Son como varias preguntas en una, pero quería preguntar, una, ¿cuál fue su método de titulación una vez que terminaron los estudios de licenciatura? Y la otra es que si fue por tesis, ¿qué tanto se relacionó su tesis con el posgrado que estudiaron después? Gracias. Pues todos, lo que quieran. Sí. Empiécenle de allá. Mm, Es que se titularon bien. sí. La verdad me titulé muy rápido, como comenta la maestra. Fue por promedio, pero el tema… pero siempre me generó como les comentaba hace rato, o sea, a pesar de que fue por esa forma, siempre tenía el interés de querer investigar o escribir algo, porque veía que otros compañeros, el caso de Carlos, ya estaba muy metido en su tesis y me generaba esa motivación de querer escribir algo. Entonces, esa área de oportunidad la encontré en el posgrado y fue a través de él que hice este procedimiento. Previo a entrar a este posgrado, te piden un trabajo o una idea de trabajo que ya quieras desarrollar durante tu estancia en el posgrado. Hablo específicamente en el de política criminal. Entonces, tú al estudiar este posgrado ya debes de tener una idea de qué es lo que vas a hacer durante este tiempo, porque el posgrado se trata de eso, de que saques un trabajo, sea una tesis, un artículo, algo debes de entregar a la universidad. Pues yo me titulé por tesis. Se relaciona un poco con el posgrado porque fue, digamos, de identificación humana, pero no tanto porque fue más de odontología, antropología. Pero por lo que te puedo decir de mi experiencia, y una vez más les repito, el científico forense puede hacer lo que quiera. Entonces, no importa realmente si ahorita escribes una tesis de odontología y luego una de biología molecular, mientras tú tengas claro por qué se están relacionando. Y lo que lo relaciona eres tú que tienes ese interés. Bueno, examen
general de competencias forenses, básicamente, un rally para probarse con todas sus habilidades académicas de toda su licenciatura. Muy divertido, la verdad. Yo me divertí muchísimo. Pues sí, sí, tuve mención honorífica y todo. O sea, solo es disfrutarlo. Ah, pero yo estaba preocupado porque dije, bueno, yo no hice tesis, entonces, ¿cómo le voy a hacer para entrar a un posgrado? Porque muchos posgrados te piden que hagas hecho una tesis previamente, ¿no? Pues hice experiencia laboral. Entonces, cuando llegué al posgrado, dije, no hice una tesis, pero aquí están mis credenciales. Entonces ya, y pues por supuesto ahí hubo oportunidad. También planteé un proyecto con el cual estoy trabajando, interpretación de fosas clandestinas y dinámicas de ocultamiento de cuerpos. Y pues ya, nada más. Entonces preparen su proyecto. Si quieren entrar a un posgrado, algo que les apasione mucho, porque va a ser su cruz durante 2 años, en caso de maestría, tal vez 3. Y ya, yo les recomiendo que se titulen cuanto antes, para poderse insertar cuanto antes, porque de nuevo las oportunidades están y llegan para quien está listo. Bueno, yo también hice examen, así que tampoco podría contestar directamente eso, o sea, pero obviamente ya en la maestría tuve que hacer una tesis, bueno, ya le llaman trabajo de fin de máster, entonces, más bien, ese trabajo de fin de máster estaba relacionado con mi carrera profesional, ¿no? O sea, fue como al revés, entonces fue como la inspiración ya que sabía qué hacer, o sea, ya que lo había vivido, ¿no? O sea, qué me interesaba. Y bueno, sé que para un doctorado se requiere igual, por ejemplo, ya tener muy marcada la idea de que quieres seguir estudiando. Y ahí sí yo siento que serviría mucho ir hacia la misma línea, ¿no? Que ya iniciaste con una tesis. Gracias. Siento que esta pregunta es para Diego. Dice, ¿es cierto que el campo laboral del científico forense es pequeño en el sentido de que puedes encontrarte con varias personas de la carrera y en cierto modo competir entre ustedes? ¿Qué dices? Con relación al campo laboral, la verdad es que somos afortunados porque la doctora Zoraida, al igual la doctora Ana Sosa y todos los integrantes de la licenciatura nos han ido abriendo oportunidades de empleo. Yo tengo la fortuna de trabajar con compañeros que han egresado de la licenciatura en ciencia forense y al contrario, yo con ellos es con quienes mejor trabajo porque nosotros vemos la forma de entregar mejores resultados. Entonces, la verdad es que esa parte en cuanto a lo laboral nunca lo he percibido. Al contrario, creo que hacemos un mejor match porque nos entendemos y entendemos a dónde queremos llegar. Hemos sacado proyectos que han trascendido a tomar decisiones a nivel nacional y justo lo he logrado a través de compañeros que han sumado esfuerzos con la formación de científico forense. Realmente creo que si lo ves como un obstáculo, como una competencia, ya es netamente personal. Algo que les comento es quítense esa barrera porque se puede trabajar de mejor forma con un científico forense. O sea, la verdad es que nos entendemos mucho mejor y esta parte de querer sumar y aportar al país se ve reflejada en los resultados. Gracias, Diego. Seguimos acá. Quien tenga el micrófono, adelante. Bueno, mi nombre es Jimena, soy de la generación número 13 y bueno, mi pregunta va hacia que sabemos que existen muchas limitaciones a veces ya cuando estamos en el campo laboral, puede haber falta de recursos, como lo mencionaron, o en algún momento que a lo mejor hayan otras intervenciones de otros organismos o instituciones que ya no nos dejen hacer nuestro trabajo de la manera que a lo mejor quisiéramos. Y pues bueno, mi pregunta es como, ¿de qué manera han lidiado con esos retos, con esas limitaciones o incluso con la misma frustración de a veces ya no poder hacer el trabajo o vernos a renunciar a algo que queríamos hacer de tal forma y por estas cosas externas ya no lo podemos hacer? El que toque el botón Sí. primero. Pues es una situación difícil
porque te enfrentas a un campo laboral en donde no solamente son los recursos materiales, sino humanos los que hacen falta. Y que te enfrentas a una situación en donde hay mucho personal, pero no todos tienen la misma convicción. Entonces llega a ser frustrante porque yo considero que el científico forense, al menos en lo laboral, es alguien que resuelve y que va a buscar esa alternativa de sacar el trabajo y de buscar alternativas a lo que está aconteciendo. No te puedes quedar con las limitantes. Afortunadamente, durante la licenciatura teníamos los mejores laboratorios, teníamos las mejores herramientas, pero es algo que allá afuera no se ve tan seguido y que tenemos que aprender a sacar el trabajo con lo que se tiene. Y sí se puede, pero es esa parte, es esa convicción y pasión que te hace sacar el trabajo. Les repito, no solamente es una ausencia de materiales, de presupuesto, sino que también es una ausencia de personal que tenga esa convicción de querer y que le apasione realmente lo que esté haciendo. Entonces te vas a enfrentar a esas dificultades y adversidades que al final de cuentas pues te forman un carácter y que justamente te dan estos elementos para que tú puedas guiar un equipo de trabajo, porque es otra de las fortalezas que se me olvidaba comentar que te da la formación en ciencia forense, es esta parte de trabajo en equipo, de entregar resultados a través de un equipo, no del yo. Es algo que es a través de todos los que participamos en el equipo y el trabajo sale adelante. Gracias, Diego. ¿Quién más tenía? Allá están administrando, ¿eh? Tiene el micrófono. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera es para el licenciado Josué. ¿Sabe si la especialización de criminalística de campo del INACIPE se puede realizar mientras estamos estudiando la licenciatura? No, necesitas tu título para poder entrar. Y la segunda es para el licenciado Carlos. Para ir a Quebec, ¿qué idioma recomienda más? El maestro. El maestro, perdón. ¿El inglés o el francés? Los dos. Porque el inglés te puede abrir las puertas en todos lados, pero si tú quieres salir a pedir algo de comer, lo más seguro es que te digan, no hablo inglés. Para hacer una estancia de investigación no fue requisito saber francés, pero para estudiar sí es un requisito. Y si tienes tiempo, sí aprenden los dos. De hecho, en Quebec las clases por ley tienen que ser en francés. Entonces, sí. Bien, ¿quién seguía? ¿Había alguien más? Allá Isama es la administradora. Sara. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Josué. Justamente estoy muy interesado en la parte de hacer un posgrado en antropología física, pero por lo que he tratado de investigar de Elena, pues justamente te pide que pues que ya tengas la licenciatura en antropología física. Entonces quiero ver si es posible saltar de la licenciatura de ciencia forense a pasar luego al posgrado. Ya no, ya conmigo se rompió esa regla y ya pueden entrar. Son bienvenidos al posgrado de antropología física. Aunque así se puede. Ajá, y pues, o sea, sí, no sé si lo recomendaría ya, porque también es muy enriquecedor para un posgrado trabajar antes, ¿no? Un poquito, aunque sea, para que seas más consciente pues de la realidad laboral, ¿no? Y demás. Pero, pues, si quieres dedicarte a la investigación, está perfecto. Invitado estás. Muchas gracias. Yo creo que nos da tiempo para unas 2, como mucho 3 preguntas. Así que los administradores del micrófono son los que tienen el poder. Bueno, yo soy de la 12ª generación y mi pregunta va más relacionada con los salarios. Precisamente por lo de la desaparición de personas que se tienen que mover a veces a otros estados para lo de las fosas y todo esto, o para su misma actualización y aprendizaje. ¿Ustedes cómo ven el campo laboral hablando de dinero? O sea, A ver, uno contesta. ¿para subsistir? Porque para que ya nos…
Ay. Pues hay salarios buenos, o sea, superiores a los que gana un profesionista recién egresado, sí. Eso está padre. No quiero dar cantidades, la verdad. Pero, por ejemplo, un científico forense, tal vez con una especialización en antropología física, puede llegar a ganar el doble o el triple de lo que gana un científico forense normal. Pero depende mucho de la institución a la que trabajes. La verdad, como perito en una institución de procuración de justicia, los salarios son muy estándares, rondan entre 15 a 27, 25, y de ahí no pasan. Pero ya conforme vas avanzando y te vuelves director de área, subdirector y demás, pues ya vas subiendo el asunto. Generas experiencia y ya. Pero pues sí, bueno, de los que trabajan, yo no conozco ningún científico forense que se queje mucho del salario. Si es salario, salario. Si es beca, sí se quejan, ¿no? Muy bien. Bien, entonces 2 más y las contestará solo uno de ellos. ¿A quién le toca? Bueno, Los poderosos. ¿A quién? Ya tiene el micrófono. El que tiene el micrófono. Ajá. bueno, tengo una pregunta más para Carlos. Esto está como más enfocado justamente al área de, como le dicen, o bueno, como dijo el doctor Francis Pino, como ciencias duras, pero pues no tanto, que al menos a mí creo que a lo mejor podría aplicar como a mis compañeros que están como interesados en el área, de tanto de química como de bioquímica, genética, así como que más justamente a lo molecular. Y pues es que así es como triste, o bueno, no triste, pero como que un poco desesperante que puedas decir, es que yo sí tengo los conocimientos, o siento que los tengo, tengo la convicción de hacerlos, y siempre te pongan como muchas trabas para poder especializarte, o que por ejemplo que con la profesora Castillo, que tienes que ser, hay como 2 opciones, ¿no? Que es posgrado de química en la UNAM, o tengas que ir hasta COE, que igual está padre, a mí me interesaría. Pero entonces, ¿cuáles serían como que las recomendaciones? ¿O cómo sería como que el camino que podrías seguir para poder especializarte al menos como en un área de esas, que al menos a mí me interesa la química forense? Pues creo que es lo que les dije a lo largo de la charla. Ustedes tenemos la capacidad de aprender lo que sea. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, con materias que nunca había visto, como termodinámica, físico-química, fue desayunar, comer, cenar eso. Ver videos, leer, y sin miedo. O sea, a veces decía, no entendí nada, pero no pasa nada. Lo vuelvo a leer, luego le preguntaba a algunos otros profesores, y algo que sí te recomiendo es que yo, por ejemplo, para entrar al posgrado, tomé cursos que me preparaban, porque hay materias que puedes leer 25,000 veces y no vas a entender. Pero un día vas a una clase o ves el video de un hombre y te dice en 2 palabras lo que es y dices, claramente. Entonces, creo que lo que yo les recomiendo es que no se desesperen, que no tengan miedo de decir la verdad no sé, no la entendí, pero busquen ayuda y estudien. No dejen que no entender a la primera les digan, no, pues ya no la entendí. No, lean esa fuente, lean otras, lean libros de prepa, porque a veces cuando leemos cosas de universidad decimos, ay, ¿qué es esto? Pero si lo empiezas a ver en videos de ¿sabías qué? O en artículos para prepa, la gente es más fácil, empiezas por ahí y te vas metiendo poco a poco. Entonces, en resumen, busca ayuda, ve contenido que puedas entender y va avanzando a partir de eso y no te desesperes. La última pregunta para que ya les pueda entregar sus constancias y agradecerles. Hola, mi pregunta es para el licenciado Josué y mi pregunta es ¿cómo manejó el impacto emocional que vivió ya en el campo laboral? Porque pues entiendo que es como un poco triste estar tan cercano a esa como cruda realidad que vivimos aquí en México. Entonces, pues sí quisiera saber cómo fue, cómo lo vivió, cómo manejó esto y pues qué enseñanzas le dejó para el día de hoy. Y muchas gracias. Ok, pues ya hablamos un poquito sobre eso, ya veo que les preocupa. Pues yo me deprimí, me encerré unos meses, me abrumé. Yo no veo ninguna película violenta, no me gustan las exposiciones de asesinos seriales.
y me gusta escuchar música y ver cosas muy tiernas. Porque es que en parte también durante la licenciatura nos dicen, tienes que leer la nota roja todos los días para estar informado sobre lo que pasa en el ámbito forense. Y pues tal vez si te dedicas a la criminalística puede ser, pero exponerte a la violencia innecesaria no es muy fructífero. Piensen en su trabajo, en lo que pueden aportar, sus redes de apoyo son importantísimas. Cuando necesiten ayuda, pídanla. Uno como vato es muy difícil pedir ayuda. No sé cómo sea con las chicas, pero pues pidan ayuda, acérquense a sus amigos, a sus profesores. Descansen cuando tengan que descansar, recupérense y vuélvanlo a intentar. Básicamente, somos jóvenes, ustedes más, yo menos, pero pues todavía tienen un camino grande, mucha fuerza y mucho ánimo. No se apaguen y sigan esforzándose. Y ya. Pues les agradecemos infinitamente. Ha sido una mesa muy agradable, espero muy útil para los más jóvenes. Y como seguramente quedaron muchas preguntas en el tintero, yo los tengo a un WhatsApp de distancia. Entonces, si después quieren hacerme llegar a mí las preguntas, yo se las puedo hacer llegar a ellos o ponerlos en contacto con alguno de ellos. Me imagino que sin problemas, ¿no? Pues muchas gracias a los cuatro, siempre bienvenidos a todas las actividades de la licenciatura en Ciencia Forense y gracias.